Buenas tardes, bienvenido a nuestro programa ejecutivo de gerencia PwC Venezuela, grandes autores contemporáneos. Hoy estaremos con un invitado de lujo, el doctor Enrique Suegro, quien estará comentando sobre su publicación Brújula Directiva. Para dar inicio a nuestro programa, vamos a dar el pase a Pedro Pacheco Rodríguez, nuestro socio principal de PwC Venezuela. Adelante, Pedro. Muy buenas tardes. Nuevamente un placer estar con todos ustedes en este continuar de nuestro programa ejecutivo de gerencia PwC Venezuela. Hoy con un invitado de lujo, Enrique Sueiro, quien nos estará conversando sobre brújula directiva, tema realmente apasionante. Ya Manuel nos dirá más en detalle de su currículum, pero les adelanto que es asesor de comunicación directiva y médica. Como todos sabemos, gran parte de los conflictos y el no entendernos viene por la vía de la comunicación, tanto la comunicación formal como la informal que existe en todas las organizaciones. Por lo tanto, en una situación de crisis pandémica como la que vivimos actualmente, a veces se nos olvida la importancia de este elemento de comunicación. Creo que muchos serían los problemas que evitaríamos teniendo una comunicación fluida y acorde con las circunstancias. No me voy a extender porque la verdad que no quisiera robarle un minuto más a Enrique. Manuel, cuéntanos del currículum de Enrique y sigamos adelante. Al final del evento tendremos nuevamente oportunidad de seguir conversando. Muchas gracias por asistir, por su concurrencia permanente mensual a estos eventos que sin lugar a dudas son enriquecedores y que como bien saben los que asisten en forma recurrente, este es un programa gratuito. Sin embargo, invitamos a todos aquellos que tengan a bien hacer una colaboración a la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. El cáncer sigue avanzando. A veces la pandemia y la COVID-19 nos hace olvidar de esa realidad. Siguen existiendo lamentablemente muchos enfermos de cáncer que requieren de nuestra ayuda. Y allí también, bueno, darle agradecimiento a Nelson Rincón, que es director de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela y es quien nos ayuda a identificar a autores o grandes autores contemporáneos, como es el caso de Enrique. Y sumamente agradecido, Enrique, por regalarnos tu tiempo a esta noble causa, noble causa, la de apoyar a la Sociedad Anticancerosa de Venezuela y la de apoyarnos en la formación y en el conocimiento que tú amablemente nos vas a brindar en la tarde de hoy. Muchas gracias, Manuel. Sigamos adelante con el programa. Muy bien. Vamos a leer entonces toda el historial de Enrique. Enrique es asesor de comunicación directiva y médica, doctor en comunicación por la Universidad de Navarra y profesor asociado del IE Business School. Con 30 años de experiencia, ha formado y asesorado a directivos y profesionales de ámbitos empresariales, científicos e institucionales. Premio Speaker 2013 de Manager Forum y Premio Conferenciante 2019 de Ejecutivos. Sus últimos libros son Brújula Directiva 2020, Saber Comunicar, Saber 2016 y Comunicar o No Ser en 2014. Ha sido vocal de la Junta Directiva de DIRCOM, Asociación de Directivos de Comunicación, director de comunicación del Centro de Investigación Médica Aplicada, CIMA, y del Centro de Investigación Biomédica de Red Cyber, de enfermedades respiratorias, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación. En cuanto a su experiencia internacional, en los Estados Unidos se ha entrevistado con profesionales y directivos de medios de comunicación, entre ellos The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, Chicago Tribune, universidades, entre ellas Harvard, Yale, Princeton, MIT, Johns Hopkins, Wisconsin,
centros de investigación como el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, el Mount Sinai Medical Center, Columbia University Medical Center, Dana-Farber Cancer Institute, Whitehead Institute, sociedades científicas de Massachusetts Medical Society, Massachusetts Society for Medical Research y diversas instituciones como la NASA, el Fondo Monetario Internacional o The National Cancer Institute. En cuanto a consultoría, Enrique se inspira en Peter Drucker y Javier Fernández Aguado, uno de los mayores expertos contemporáneos españoles del management, de quien adapta un modelo de gestión a la comunicación, ejerce su consultoría como asesor individual, armonía personal, equilibrio emocional y comunicación directiva y corporativo para empresas y organizaciones en liderazgo en la comunicación interna, proyección pública y gestión de cambios y crisis. Fruto de la investigación de su tesis doctoral, conoce bien la comunicación institucional del ámbito científico. En lo personal, Enrique disfruta dedicándose a lo que le gusta y ayuda a personas y organizaciones en temas de la comunicación. Trata de armonizar lo entrañablemente humano con lo empresarialmente sostenible. Fíjense esto. Dedica tiempo a estudiar y leer, se cree lo que dice y procura vivirlo. Está convencido de que escuchar ahorra, previene, vende, anima y fideliza talento. En conferencias con calado terapéutico habla de comunicación quirúrgica para patologías en las organizaciones. Y finalmente, Enrique tiene gran experiencia como docente en diferentes programas, máster y universidades nacionales e internacionales. Por lo tanto, por todo lo que hemos escuchado, es un inmenso placer y va a ser muy productivo esta ponencia de Enrique Suegro Villafranca. Adelante, Enrique. Muchísimas gracias, Manuel. ¿Se me escucha bien? Perfecto, Enrique. Perfecto, vale. Pues una vez aclarado esto, muchísimas gracias, como decía Manuel, por la presentación. Muchas gracias también a Pedro Pacheco, a Nelson Ríos, a Price de Venezuela y también a la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Bueno, y a todas las personas que están siguiendo esta sesión por toda Hispanoamérica. Estoy encantado de compartir este rato con todos ustedes. Yo simplemente, la idea, más que hablar del libro, es compartir con ustedes algunas ideas que creo que nos pueden venir bien, porque todas las personas necesitamos siempre, y especialmente en estos momentos, más brújula y menos cronómetro. Vivimos tiempos apasionantes, entre otras cosas porque son los nuestros, y muchas veces la vida nos arrastra, nos empuja con la dictadura del reloj, la dictadura del cronómetro, de las prisas, del hacer, y dejamos en segundo lugar las cosas más importantes y sobre todo perdemos de vista el norte. Y por eso me parecía importante abordar el tema de la brújula directiva, porque en el fondo todos somos directivos de nosotros mismos. Una pequeña aclaración antes de proseguir es que no voy a utilizar ninguna presentación, lo digo por si alguien está esperando que aparezca un PowerPoint, pues en ese sentido siento defraudarles, no voy a utilizar presentación. Y de todas maneras creo que la sesión espero que sea fácil de seguir, porque lo que pretendo es justamente guiarme por esa brújula. Una brújula lo que marca es el norte. Y en esta sesión quiero compartir con ustedes cuatro ideas que son los 4 puntos cardinales, ¿no? De los 4 puntos cardinales, antes de empezar con el norte, que es el primero, me gustaría hacer una pequeña explicación sobre el origen de la palabra cardinal, de dónde viene lo de los puntos cardinales. Pues cardinal viene del latín, una palabra que es cardo cardinis, y que significa quicio o bisagra, ¿no? Es, por ejemplo, lo que tienen las puertas, ¿no? Las puertas, para que puedan girar, para que se puedan abrir y también para que se puedan cerrar, necesitan ese quicio, ¿no? Necesitan esa bisagra, ¿no? Y por eso las personas necesitamos esos 4 puntos cardinales, esas 4 bisagras,
porque cuando perdemos el quicio es cuando nos convertimos en personas desquiciadas, ¿no? Y es una lástima que seamos personas desquiciadas, primero por nosotros mismos y luego también porque cuando tenemos responsabilidades directivas, si nosotros no tenemos bien engrasada nuestra brújula, podemos hacer mucho daño a los demás. Y a la inversa, si tenemos muy clara nuestra brújula, primero sabremos dirigirnos bien a nosotros mismos y después podremos ayudar en la dirección de otras personas. Brújula directiva, somos directivos, somos presidentes ejecutivos de nosotros mismos y el primer punto cardinal, el norte, me gustaría indicarlo con una expresión que es soberanía personal. El norte, soberanía personal. ¿Qué quiero decir con soberanía personal? Pues que seamos dueños de nosotros mismos. Y para eso es muy importante estar de ida. No sé en sus países, pero al menos en España hay una expresión que se suele decir que es cuando yo ya estoy de vuelta, como que yo ya me sé todas las cosas, ¿qué me va a contar a mí esta persona o este joven que se acaba de incorporar a mi compañía? Cuando estamos de vuelta es cuando dejamos de aprender. Y cuando dejamos de aprender, dejamos de crecer. Y por tanto, para ser unos buenos directivos, unas buenas directivas, necesitamos tener esa soberanía personal. Esa soberanía personal me lleva o nos debe llevar a todos a tomar decisiones que son personales y que afectan a nuestro propio crecimiento. Y una pregunta que es muy útil hacerse para saber si uno tiene soberanía personal es, ante distintas situaciones o cosas que nos ocurren en el día a día, preguntarnos, ¿esto me libera o me coloniza? Y cuando digo esto me refiero a una actividad, un dispositivo, una herramienta. Un caso muy paradigmático es la tecnología. Yo creo que todos estamos muy familiarizados con la tecnología como esta, por ejemplo, que es un teléfono móvil o celular, que es una herramienta utilísima. Y lo que pasa con las herramientas es que si tenemos soberanía personal, las herramientas están a nuestro servicio. Pero si carecemos de soberanía personal, somos esclavos de esa tecnología que en principio debería estar a nuestra disposición y no a la inversa. Este es un ejemplo concreto y muy trivial, pero se puede aplicar a muchas otras circunstancias de la vida, de cosas que hacemos que si no nos paramos a reflexionar, podemos ir aumentando nuestra propia esclavitud, además elegida por nosotros mismos. Por tanto, saber discernir qué es lo que nos libera, qué es lo que nos hace mejores personas y qué es lo que nos coloniza, lo que nos resta libertad y nos hace peores. Para darnos cuenta de si tengo esta soberanía personal, creo que hay dos realidades que no están muy de moda y que ayudan mucho a interiorizar esa soberanía personal. Y esas dos realidades son el silencio y la pausa. El silencio, cuando es fértil, es lo que nos hace crecer porque nos permite escuchar. Y escuchar empieza por escucharnos a nosotros mismos. Y cuando uno se escucha a sí mismo, es cuando se da cuenta de la importancia de tener la valentía de reconocer lo que uno ve y oye de uno mismo. Y es el momento de reconocer nuestras grandes capacidades y también algunas debilidades más o menos manifiestas. Como digo, silencio para escuchar a nosotros mismos y silencio también para escuchar a otras personas. Y la siguiente es la pausa, porque, como digo, el cronómetro es un gran dictador de muchas personas y también de muchas organizaciones. Las cosas importantes en la vida se hacen despacio y cada uno puede pensar y reflexionar qué es para cada uno importante y analizar con qué velocidad hace esas cosas que son importantes. Silencio y pausa.
Hay un autor que me gusta mucho, es un autor español, se llama Pablo Dors, tiene un libro que se titula Biografía del silencio. Por cierto, en el libro Brújula Directiva, uno de los capítulos hace referencia a este autor, a Pablo Dors, y específicamente a este libro suyo, Biografía del silencio. Este autor dice muchas cosas interesantes para la vida personal y sobre todo hay una que a mí cuando la leí por primera vez me ayudó mucho, y es que cuanta más conexión con el exterior, menor conexión con mi interior. Es decir, cuanto más esté yo pendiente de lo que pasa fuera de mí, de las noticias, de lo que dicen las redes sociales, menos estaré pendiente de lo que pasa dentro de mí. Y si no presto atención a lo que pasa dentro de mí, al final aflora lo que crece dentro. Y dentro, pues, crecen cosas buenas y cosas malas. Es bueno darse cuenta de las buenas para potenciarlas y las menos buenas, pues, para cortarlas lo antes posible, ¿no? Por tanto, el silencio y la pausa como dos pautas, dos guías para tener soberanía personal. En una ocasión escuché hablar de un director de un periódico en España que un redactor entró en su despacho y se sorprendió de verlo teóricamente sin hacer nada. Y le preguntó, ¿qué estás haciendo? Y le respondió, estoy pensando. Es curioso porque muchas veces la idea que podemos tener, en este caso de los periodistas, pero se puede aplicar a un directivo empresarial, es que uno tiene que estar haciendo cosas. Y hacer, por supuesto que hay que hacerlo, y a veces incluso deprisa, pero después de haber reflexionado. Y para eso, como digo, necesitamos ese silencio y esa pausa. La soberanía personal, además, tiene como tres etapas que podemos denominar o nombrar con tres verbos que son, primero, saber, después, querer y, por último, hacer. Saber, claro, si no sabemos, difícilmente vamos a tomar decisiones adecuadas. Pero muchas veces el problema no está en saber, sino en tener la voluntad de ejecutarlas. Y por último, efectivamente, ejecutarlas como en sentido estricto, digamos, ¿no? En el himno universitario por excelencia, el famoso Gaudeamus Igitur, se dice justamente las primeras expresiones de ese canto, que es en latín, dice Gaudeamus Igitur juvenes dum sumus. O sea, Gaudeamus Igitur, alegrémonos, juvenes dum sumus, mientras somos jóvenes. Y la verdad es que la real juventud, la auténtica juventud, no tiene que ver tanto con la edad, aunque algo influye desde luego, sino con esa soberanía personal y ese estar dispuestos a aprender cosas, ¿no? Y un último apunte, antes de dejar el punto cardinal norte, el de la soberanía personal. Cuando somos soberanos de nosotros mismos, tenemos muy claras estas tres acciones que hay que tener a la hora de acometer o no determinadas cosas en la vida. 1. Fortaleza para cambiar lo que puedo cambiar. 2. Serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar. Y 3. Sabiduría para distinguir qué entra en una categoría y en otra. Somos dueños de nosotros mismos, somos soberanos de nosotros mismos cuando con fortaleza acometemos aquello que podemos cambiar. Y si no cambiamos, no mejoramos. O sea, no hay mejora sin cambio. Aquellas personas que permanecen siempre con la misma idea, pues evidentemente no mejoran. Es más, diría que conviene huir de las personas y de los profesionales que nunca cambian de opinión en nada. Y subrayo lo de nunca en nada. Por tanto, fortaleza, serenidad, pues para aceptar lo que no puedo cambiar. Tan importante como acometer lo que sí que está en mi mano es para aceptar que hay cosas que yo no puedo cambiar. Y además es absurdo que dedique esfuerzo y a veces tiempo y dinero a cosas que no está en mi mano cambiar. Pero la clave de los dos puntos anteriores está justamente en el tercero, que es la sabiduría, para distinguir qué puedo cambiar y qué no puedo cambiar. Bueno,
Pues hasta aquí unas pinceladas, digamos, del punto cardinal, el norte, en esta brújula directiva para cada uno de nosotros, ¿no? Norte, soberanía personal. Vamos con el sur. El sur, bueno, los 3 puntos cardinales que vienen a continuación, el sur, el este y el oeste, son 3 verbos. Y son 3 verbos muy comunes, bastante sencillo de pronunciar y algo más difícil de practicar. Como digo, vamos con el sur. Y el sur es un verbo fascinante. Y es el verbo escuchar. El norte era la soberanía personal, el sur es escuchar. ¿Y por qué el verbo escuchar forma parte de la brújula directiva? Pues porque solo aprendemos cuando escuchamos. Solo crecemos cuando escuchamos. Solo mejoramos cuando escuchamos, cuando escuchamos cosas buenas, evidentemente. Y a propósito de escuchar, otro de los capítulos que incluyo en el libro Brújula Directiva hace referencia a un autor norteamericano que se llama Stephen Covey y un libro de los suyos más conocido que es Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. En ese libro, Stephen Covey, de los 7 hábitos, a mí el 5.º hábito es el que me resulta más estimulante. Y el 5.º hábito dice, procure primero comprender y después ser comprendido. Y el autor añade, para comprender hay que escuchar. Y es muy difícil escuchar de verdad si no estamos abiertos a cambiar de opinión. Aquí es importante un matiz y es que que comprender no equivale a justificar. Yo puedo escuchar y puedo comprender a alguien que dice una barbaridad. Lo puedo comprender, pero que lo comprenda no significa que lo justifique. Por tanto, escuchar para comprender, que es muy diferente de escuchar para contestar. Normalmente, en nuestra vida personal y también en la vida profesional, es fácil que escuchemos, pero no para tratar de ver cómo puedo crecer a partir de lo que me dice esa persona, sino muchas veces escuchamos simplemente para replicar, para contestar, para llevar la contraria, ¿no? Y Stephen Covey otra cosa que dice es que escuchar de verdad, escuchar para comprender, tiene un gran efecto influyente. De hecho, en el ámbito médico está muy comprobado que los médicos que son más efectivos con sus pacientes son los que los escuchan mejor. Y además, cuando un paciente se siente escuchado y comprendido por su médico, luego sigue mucho más fácilmente sus indicaciones y se toma la medicación que le prescriba, ¿no? Pues esto que sucede en el ámbito médico es perfectamente trasplantable al ámbito empresarial. Escuchar para comprender y si lo hacemos así, influimos. Además, creo que escuchar tiene también un componente emocional importante. Es más, diría que hemos de escuchar con el corazón, porque si no escuchamos con el corazón, no dirigimos con la cabeza. Escuchar con el corazón no significa que seamos todo sentimentalismo, porque eso es una patología que no lleva a ninguna parte. Pero el racionalismo 100% es otra patología que tampoco lleva a ningún sitio bueno. Escuchar para comprender, escuchar con el corazón. Hay, yo creo que una enfermedad bastante extendida que podríamos denominar, si existiera la palabra, la esclerocardia, que es la esclerosis del corazón. Y es cuando solo escuchamos y cuando solo vemos y calibramos y medimos con métricas las cosas que son tangibles, que son monetizables. Sin duda son importantes y hay que hacerlo, pero aquello en lo que influye el componente humano hay que poner también el corazón porque si no nos dejamos una dimensión esencial de las personas. Y además escuchar forma parte de la brújula directiva, en este caso el sur, en el punto cardinal sur, porque escuchar motiva. Pocas cosas motivan más que sentirse escuchado y comprendido. Y esa motivación
también tiene que ver con otro aspecto que simplemente quiero mencionar, pero que daría para un quinto punto cardinal, y que tiene que ver con la coherencia. Con la coherencia, sobre todo de las personas que tienen responsabilidades directivas, para que digamos lo que hacemos y hagamos lo que decimos. Que no nos ocurra como en ese chiste que se contaba hace un tiempo de una familia en Estados Unidos, que el padre quería animar a su hijo a que estudiara y no se le ocurrió mejor cosa que decirle a su hijo, Jimmy, tienes que estudiar fuerte, tienes que estudiar duro. Y le dice, ¿sabías que George Washington, a tu edad, era el primero de la clase? Y el niño le responde, sí, papá. ¿Y tú sabías que George Washington, a tu edad, era presidente de Estados Unidos? Bueno, pues ya se ve que debemos tener en consideración qué es lo que decimos, de manera que nuestras actuaciones hagan justicia a nuestras palabras, porque si no, cuanto más hablemos, más nos desacreditaremos. Bueno, ya llevamos 2 puntos cardinales, el norte, la soberanía personal, el sur, escuchar. Vamos con el este. El este es otro verbo, y es el verbo leer. Ya sé que quizá a algunas personas les resulte un poco curioso que hablando del ámbito directivo empresarial me esté refiriendo a estas cuestiones, no sé, que quizá no, algunos no las vinculan al ámbito del management, pero yo creo que esto debería estar un poco en la base, en los fundamentos, en los pilares, ¿no? Leer. Leer es una forma de escuchar. Y antes hemos dicho que solo crecemos cuando escuchamos, pues lo mismo, solo crecemos, solo aprendemos, solo mejoramos cuando leemos. Leer es una forma de escuchar y lo mismo que pasa con el escuchar, en el leer también hay que ser selectivo. No podemos leer cualquier cosa ni absolutamente todo, entre otras cosas porque acabaríamos una vida y 50 vidas que tuviéramos y no habríamos terminado de leer todos los libros. Por eso hay que saber seleccionar qué leemos, de igual manera que hemos de seleccionar a quién escuchamos. Leer, además, es lo inteligente. Y a este respecto me gustaría precisamente comentar el origen etimológico de la palabra inteligente. Inteligente viene del latín intus, legere. Intus es dentro y legere es el verbo leer. Por tanto, la persona inteligente es la persona que lee dentro, la persona que penetra en la realidad, que no se queda en la superficie, en lo epidérmico, en lo cosmético, sino que va al fondo. Y es difícil ir al fondo si no lo hacemos con pausa y silencio que comentábamos antes. Leer es lo inteligente. Y además, cuando uno tiene el hábito interiorizado de escuchar y de leer, va engrasando esa brújula directiva y va adquiriendo la capacidad de no solo leer las líneas, sino leer entre líneas. Y más diría, leer incluso sin líneas. Y a este respecto me gustaría referirme al conocido como el padre del management, o uno de los padres del management, que es Peter Drucker. Antes en la presentación Pedro Pacheco hacía alusión a problemas de comunicación que hay en las empresas, en las organizaciones. Peter Drucker decía en mediado del siglo XX en Estados Unidos, decía que alrededor del 60% de los problemas en las empresas son problemas de comunicación. Y decía Drucker que la comunicación es una de las funciones directivas que una persona que tenga esa responsabilidad debe interiorizar, ¿no? Y a propósito del escuchar y del leer, Peter Drucker decía que los mejores directivos son los que escuchan lo que los empleados no dicen. Ya sé que algunos incluso deberían empezar por escuchar lo que los empleados dicen, pero más inteligente todavía y más capacidad es la de escuchar lo que los empleados no dicen. Y es ahí cuando entran en juego los sentidos,
en el sentido más, valga la redundancia, más antropológico del término, ¿no? Hay un dicho que dice que quien no entiende una mirada tampoco entiende una larga explicación. Y eso es lo que nos permite darnos cuenta cómo personas, entre comillas, con alto coeficiente intelectual, son muy poco hábiles para dirigir equipos. Porque el coeficiente intelectual, siendo interesante, no es lo determinante. Por tanto, leer entre líneas y leer sin líneas. Seleccionar bien lo que leemos. Hay que leer una acotación. Leer en Twitter no es de lectura. Twitter es una red social, por cierto, muy útil para dar algunas pistas sobre algunos temas, pero no, cuando digo leer no me refiero a leer tweets o me refiero a leer libros que nos hagan pensar. Y como hay que seleccionar, pues también es importante no leer cualquier cosa. Uno de los libros de los que se ha hablado en estas sesiones es del profesor Javier Fernández Aguado. Su último libro me ha resultado especialmente inspirador. Se titula 2000 años dirigiendo equipos. Y para cualquier persona que tenga responsabilidades directivas, ese análisis de la institución más longeva de la historia, desde el punto de vista del management, de la dirección de equipos y de proyectos, me ha resultado especialmente interesante. Leer a esos autores, esos libros, es lo que nos hace crecer. Hemos abordado el norte con la soberanía personal, el sur con el verbo escuchar, el este con el verbo leer, y ya vamos terminando, y esta brújula la terminamos con el oeste y con un verbo más, que es el verbo pensar. Pensar, decía Chesterton, Chesterton decía, thinking means connecting things. O sea, pensar, según este autor británico, es conectar cosas, es saber relacionar. Por cierto, uno de los capítulos del libro de Brújula Directiva tiene que ver justamente con este autor, Chesterton. Thinking means connecting things. Hay que conectar lo económico con lo personal, lo racional con lo emocional, lo actual con el pasado y con la proyección hacia el futuro. Eso requiere una capacidad mental que, si nos dejamos esclavizar por el cronómetro, seremos incapaces de llegar a buen puerto. Por tanto, pensar, reflexionar. Cuando pensamos bien, luego actuamos mejor. Y además, el pensamiento, también una de las consecuencias que tiene es que nos habilita para una acción que es muy importante en la vida, y es matizar. Las personas más reflexivas, las personas que piensan antes de hablar, que piensan antes de actuar, que piensan antes de juzgar, suelen matizar, porque son muy conscientes de que la realidad es poliédrica, tiene muchas caras. Y ese es uno de los motivos por el que las personas o los sistemas en los que no se piensa son monolíticos y no aprecian los matices de una realidad que, como digo, tiene muchas caras. Hay una anécdota que se cuenta de un presidente estadounidense, Harry Truman, que cuando le llevaban expertos en temas económicos, todos le decían, como los buenos economistas también matizan, y cuando le daban indicaciones sobre la marcha de la economía del país o le hacían propuestas, le daban determinadas ideas y luego añadían, on the other hand, por otra parte, y esa segunda parte matizaba lo que habían dicho antes, ¿no? Y por lo visto Harry Truman era o quería ser alguien como muy ejecutivo y no le gustaban los matices, hasta el punto de que llegó a pedir, por favor, tráigame un economista manco, ¿no? Que no añada la coletilla on the other hand, ¿no? Bueno, matizar, pensar, cambiar. Hay un libro que leí hace años de un psicólogo que se llama José Antonio García Monge. El libro se titula 30 palabras para la madurez. Y ese libro, 30 palabras para la madurez, son 30 capítulos y cada capítulo es una palabra. El primer capítulo, la primera palabra es hola.
Y dice este autor que hola es la primera palabra que si pudiéramos hablar pronunciaríamos al nacer. Y tiene que ver con estar abierto a lo novedoso. Y de hecho, cuando somos niños, cuando éramos niños, cuando éramos pequeños, pues todo era novedoso. Y por eso crecíamos tanto, porque todo era novedoso y estábamos abiertos, estábamos de ida. Empezábamos a desarrollar de forma muy incipiente esa soberanía personal porque estábamos con el hola. Y creo que es la mentalidad propia para crecer, para cambiar, para mejorar, ¿no? En ese libro, el segundo capítulo, la segunda palabra es adiós. Y dice el autor que tan importante como decir hola es decir adiós. Decir adiós es cortar con algo que no nos hace bien o dejar algo que en su momento nos sirvió, pero ahora ya no nos es útil, porque no somos como hace 5 años o como hace 10 años. Y en ese sentido, también otra muestra de soberanía personal es no compararnos con los demás, sino compararnos con nosotros mismos. No se trata de que yo sea mejor que Nelson o mejor que Pedro, sino que yo sea mejor que yo mismo hace 10 minutos. Si eso lo consigo a lo largo de mi vida, tendré esa madurez, esa soberanía personal, que es la que me hará tener una vida plena. Y además, cuando actuamos con esta brújula, con estos verbos de escuchar, de leer y de pensar, llegamos a una conclusión a la que también llegaba Chesterton, que decía que el agradecimiento, decía Chesterton, es una de las más altas formas de pensamiento. O sea, pensar y agradecer están conectados. De hecho, creo que no conozco a ninguna persona que sea feliz o razonablemente feliz y que no tenga interiorizado el sentido de la gratitud. Y de hecho, si somos honestos, nos daremos y tenemos la valentía de escucharnos y ver nuestra propia realidad, nos daremos cuenta de que el agradecimiento debería formar parte de nuestro ser cotidiano, ¿no? Porque todo lo importante que tenemos no nos lo debemos a nosotros mismos, sino a otros. Bueno, y voy terminando. Ya hemos hablado del norte, soberanía personal, del sur, del este y del oeste. Esto al final de lo que se trata es de ser mejores personas y desde nuestros puestos directivos ayudar a los demás en su propia vida, ¿no? Y me gustaría terminar con una reflexión que decía un autor del siglo XIII que hablaba de las 3 plenitudes relacionadas, podríamos decir, con lo que es la madurez personal, ¿no? Y decía, por una parte está la madurez, está la plenitud del vaso, ¿no? Y decía este autor, el vaso, por ejemplo este vaso, el vaso retiene pero no da. Hay personas vaso, personas que saben mucho, pero se lo guardan, se lo callan. Pensabas personas que tienen mucho conocimiento o mucha experiencia, pero no lo comparten con los demás. La plenitud del vaso. Luego decía este autor, está la plenitud del canal. Entonces dice, un canal da, pero no retiene. Y hay personas canal. Hay personas que todo lo que han escuchado te lo cuentan, que todo lo que han leído en Twitter lo retuitean. Podríamos decir que son retuiteadores compulsivos, ¿no? No les queda nada dentro. Todo lo que son puro canal. O sea, no crece nada dentro de ellos, ¿no? Esa es la plenitud del canal. Y luego, por último, este autor habla de la plenitud de la fuente. Y con esto termino. Y decía, la fuente genera, retiene y da. Qué bueno sería que todos fuéramos personas fuente, que retenemos, generamos y damos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Enrique, por esta excelente ponencia, de verdad. En lo particular me encantó. Vamos entonces a nuestra sesión de preguntas y respuestas.
¿Ok? Muy bien. Por aquí tenemos una pregunta que dice, ¿cuál cree que es la relación entre las 4 palabras si hubiera que buscar algo en común? La relación entre los 4 puntos cardinales. Correcto. Pues yo creo que la relación es una buena pregunta. Tiene que ver con ser. Hay un verbo que no he mencionado, pero porque aquí no se trataba de hablar mucho de comunicación, más bien de brújula, pero es el verbo ser. Y el verbo ser es muy común, pero aglutina estas 4 ideas. La soberanía personal, para que yo sea lo que realmente estoy llamado a ser. En el ámbito de la comunicación, el ser, hay unas situaciones en las que se ve muy claramente cuando está adulterado. Y es cuando decimos una cosa, hay 11 palabras clave en comunicación directiva, que es decir lo que se hace, 5, y hacer lo que se dice. 5 y 5, 10, y el y son 11, ¿no? De esas 11 palabras, la determinante es hacer lo que se dice. Y desde cuando uno ejerce funciones de portavoz, algo que da autoridad a un portavoz es cuando uno es lo que dice. Y por tanto, lo que aglutina esas 4 palabras, esos 4 puntos cardinales, creo que es el ser. El ser humano. Cuando somos lo que decimos. Y además, como para ser necesitamos hacernos, necesitamos a otros, de ahí la importancia de escuchar y de leer. Pues creo que podría ser el ser. Ser auténticamente yo mismo, mi mejor yo. Excelente, excelente. Vamos a ver aquí, estamos consultando el Q&A. Pedro, puedes darnos, vamos a darle el pase a Pedro. Sí, realmente, Enrique, encantado de tu ponencia. La verdad que la he disfrutado mucho y bueno, siguiendo tus consejos, he puesto mucha atención en el punto cardinal sur, chat, que eso automáticamente me llevó al oeste a pensar. Creo que tus palabras se trata de eso, ¿no? O sea, la verdad y algo que también que me gustó mucho que dijiste es, se trata de ser mejores personas, que, que, que al final no se trata de eso, de competir con los demás, sino buscar la mejor versión de cada uno de nosotros. Y comparto contigo 100% tus comentarios. Ojalá, no solamente los directivos, sino todas aquellas personas que tienen responsabilidades sobre otras personas, estuviesen conscientes de lo que tú señalas, ¿no? O sea, me gustó también mucho el tema del agradecimiento. Eh, a veces no somos conscientes de lo que tenemos, sino que estamos más pendientes de lo que no tenemos. Y cuando analizamos este mundo con tantas brechas, donde el 28% de la población está en situación de pobreza extrema, y uno dice 28%, se dice muy rápido, y tú dices, bueno, no es tanto. Resulta que me puse a hacer el ejercicio y el 28% de la población es toda Europa en su conjunto, incluyendo Rusia, desde Canadá hasta la Patagonia, Estados Unidos, Brasil, todo el continente americano. Todo eso representa el 28% de personas que perciben menos de $1 diario, ¿no?
Y ahí nada más habría un motivo para agradecer por parte de muchos de nosotros. O sea, realmente todos los que estamos acá, el simple hecho de estar conectados por un mecanismo como este, nos hace entrar en un grupo de privilegiados. Y sí coincido contigo de que ese agradecimiento debería ser mucho más constante. Y eso no quiere decir de que seamos conformistas, pero de que estemos conscientes de lo que realmente tenemos. Y mucha gente quisieran tenerlo. Yo cuento una anécdota, y disculpa que me tome unos minutos. En una oportunidad estaba lloviendo y yo iba montado en el vehículo. Acá diríamos en el carro, allá diríamos en el coche. Y estaba lloviendo y yo supuestamente con muchos problemas en la cabeza pensando, y de repente me conseguí una persona que se me quedó viendo porque estaba sacando tierra de uno de los canales en medio de la lluvia, todo mojado, todo embarrado, y se me quedó viendo, y allí me acordé de lo que tú decías antes. Él no me dijo absolutamente nada, pero la mirada la interpreté como que yo quisiera estar dentro de tu vehículo con el aire acondicionado, sin estarme mojando, sin estar embarrado. Y esa conexión, te digo que me cambió el día, desde el punto de vista de que iba con muchas preocupaciones, pero cuando la puse en el contexto, dije, pensé en ese señor que con su mirada me dijo, yo quisiera estar dentro de ese vehículo, sentado con aire acondicionado, con corbata, y no como estoy, todo mojado y todo lleno de barro. Entonces, sí deja para mucha reflexión lo que tú comentaste, sin lugar a dudas. Si tuvieses que elegir una de las cuatro, ¿con cuál te quedarías? O sea, ¿cuál sería la de sobrevivencia? Tiendo a pensar que dirías el norte, pero no estoy seguro. Bueno, a ver, la gracia de los puntos cardinales es que se necesitan los cuatro. Entonces, he puesto, como siempre tiene mayor fama el norte, eso también nos llevaría a otro debate, pero bueno, que creo que no es el caso. He puesto en el norte el concepto que yo creo que aglutina lo que realmente importa, ¿no? Que es la soberanía personal. O sea, creo que los otros tres lo que hacen es alimentar esa soberanía, ¿no? Y desde luego creo que no hay soberanía sin ninguno de los otros tres. Por eso, puestos a escoger, si me pones en esa tesitura, me quedo con el norte, sabiendo que ese norte se apoya en los otros tres. Totalmente. Sí, por eso te decía que me atreví a pensar de que fuese ese el norte. La verdad que me pusiste a pensar sobre muchos temas. De hecho, una expresión que yo no sé si todavía se sigue usando en España, que era la que se decía antes, decía, cuando tú no querías saber sobre algo o pensabas que lo conocías, decía, yo paso. ¿No Sí, te acuerdas de esa? Yo sí, paso, ¿no? sí. Y llegó un momento que uno decía, no es que tú pasas, es que no llegas. Efectivamente. Y entonces cuando tú decías aquello de que ya yo estoy de vuelta, la mayoría de las personas que dicen ya yo estoy de vuelta es que ni siquiera han ido, ¿no? Y difícilmente puedes estar de vuelta, ¿no? Entonces Claro. también me hiciste acordar eso. Igualmente cuando hablabas de silencio y pausa, aquí hubo un presidente en Venezuela ya hace muchísimos años, a principios del siglo pasado, que decía mucho calma y cordura, Ujú. que tiene cierta analogía, ¿no? O sea, cada vez que había una situación complicada, lo primero que decía es calma y cordura. Entonces también me hiciste recordar eso. Pues Por fíjate, lo tanto, fíjate, Pedro, que en esa expresión de calma y cordura, calma, bueno, calma tiene que ver con la pausa que decía, y cordura, la palabra cordura viene del latín cor cordis, que significa corazón. Por tanto, pausa y corazón. Y además, a propósito del origen etimológico de esta palabra de cordura, hay otra palabra que también, a mí es que me gusta mucho el origen etimológico de las palabras, porque el lenguaje, cuando no se pervierte, te hace aliado de la realidad. Y en este caso, otra palabra que me gusta mucho el origen etimológico es el verbo recordar. Recordar, cor cordis es corazón, recordar
viene a ser como volver a pasar por el corazón. Sin lugar a dudas que sí, que el origen de las palabras te conecta más con ellas y con su significado, ¿no? Que una vez que lo descubres, la siguiente vez que la dices, que la pronuncias, tiene otra connotación totalmente distinta que cuando la ignoras desde el punto de vista de cuál es su origen, eh, sin lugar a dudas. Manuel. Voy a avanzar entonces con las preguntas que tenemos en el chat. Por supuesto, Enrique, están enviando muchas flores, muchas felicitaciones. Muy encantada la audiencia con la ponencia. Muchas Por aquí gracias. tenemos una que dice, ¿podría ampliar su exposición respecto a la soberanía personal, la tecnología y la colonización del ser? Bueno, la soberanía personal se puede vincular con otra idea que hace un tiempo también acuñé, que es el principio PEPA. Y el principio PEPA es muy elemental. Y es que primero P y después PA. Primero las personas, después los papeles. Y además, si alguien piensa que esto es demasiado simple, pues se puede decir también en inglés, si a alguien le suena mejor, que es de PEPA Principle, First People, Then Papers. Primero las personas, después los papeles, es lo mismo que primero las personas, después la tecnología. Primero las personas, después los procedimientos. Primero las personas, después las herramientas. Y además, en el caso del español, del idioma castellano, la palabra papel tiene una doble acepción. Por una parte, el papeleo, digamos, lo que es lo burocrático, etcétera, pero también tiene el significado de rol, el rol que uno juega, ¿no? Yo es que desempeño el papel de presidente. Pues antes que presidente, soy una persona. Y si soy presidente, pero no tengo soberanía personal, difícilmente conseguiré una soberanía para las personas que trabajan conmigo. Y esa es la diferencia entre la soberanía personal que lleva a la soberanía de los demás o la que lleva a la dictadura de los demás. Excelente, muchísimas gracias. Por aquí tenemos otra. Asumiendo el ser como el sustrato de la brújula, es esencial la definición o procura del propósito personal y organizacional para facilitar las elecciones del escuchar, leer y pensar. Perdona, creo que no he entendido bien la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Asumiendo al ser como el sustrato de la brújula, es esencial la definición o procura del propósito personal y organizacional para facilitar las elecciones de escuchar, leer y pensar. Bueno, es que quien escucha menos es menos. Quien piensa menos es menos. Y quien no piensa es que no es. Y eso es muy importante también a la hora de desarrollar lo que se suele llamar el pensamiento crítico, que la verdad es que es una redundancia, porque si es pensamiento, necesariamente tiene que ser crítico, ¿no? Ya digo, esto es una retroalimentación. Claro, claro. Cuanto más escucho y más aprendo, y sobre todo, hay un ejercicio clave para saber si uno escucha bien, que es la calidad de la escucha a quien no piensa como yo. Porque es muy fácil escuchar al que piensa igual que yo. Es muy fácil escuchar al que me alaba. ¿Por qué? Porque cuando yo le escucho, en el fondo me estoy escuchando a mí mismo. Escucho lo que yo pienso en boca de otros. Lo realmente estimulante y desafiante y lo que nos hace crecer y ser
es escuchar de verdad a alguien que opina algo muy diferente. ¿Por qué? Porque seguro que hay algo, aunque sea una brizna de verdad, que yo puedo interiorizar para crecer y para comprender a esa otra persona. Es así. De hecho, hay una pregunta relacionada con lo que usted acaba de comentar. ¿Por qué las sociedades a lo largo de la historia tienden a crucificar el pensamiento crítico por complacer a las masas? Una reflexión que dejaron por aquí. Eh, Pues creo que hay varias características comunes a los sistemas totalitarios, pero una muy clara es intentar conseguir que la gente no piense. Y hay muchas maneras de conseguir que la gente, que las personas no piensen. Y es, y por eso es tan importante el leer, porque cuando uno lee, y sobre todo, y por eso es tan importante la educación y conocer la historia, porque cuando uno conoce la historia, ve cosas del presente que le recuerdan mucho lo que pasó hace unos años o hace unos siglos. Por eso la mejor manera de anestesiar a una sociedad es estrangular su educación y, y, y someter y conseguir que la gente no piense, que la gente no piense. Excelente. Por aquí preguntan, estimado profesor Enrique, ¿por qué considera usted que a pesar de existir tantas buenas teorías en el contexto de la comunicación y de vivir hoy en una aldea global, vemos que las empresas siguen con los mismos problemas de gestión en su comunicación, su reputación? Creo que a veces se confunde comunicación con ruido. Y así como el ruido no hace bien, el bien no hace ruido. La comunicación auténtica es la fáctica, la de los hechos. Las palabras deben ir después. Y muchas veces lo que ocurre en el ámbito de la comunicación corporativa en las empresas es que lo que falta es brújula. Se pone mucha atención en lo periférico, en lo circunstancial, en lo accesorio, en las redes sociales, en el color del logotipo. Y se piensa poco en si lo que yo estoy diciendo, si lo que digo coincide con lo que hago. Por eso, después de 30 años dedicándome a estos temas de comunicación, me ha costado realmente 30 años llegar a estos 4 puntos cardinales. Yo hace unos años prestaba mucha atención a cosas accesorias. Entonces era menos maduro de lo que soy ahora. Ahora sé muchas más cosas de las que sabía antes. Ahora presto mucha menos atención a las cosas que pasan y presto atención o procuro prestar atención a las cosas que permanecen. Y lo que permanece es poco. Las cosas importantes son muy pocas, son muy pocas. Y en términos de comunicación y de liderazgo, lo importante no es lo que digo, sino lo que hago. Y ser, volvemos a la importancia del verbo ser ejemplar, impacta más, influye más que poner buenos ejemplos. Ser buena persona influye mucho más que tener habilidades de comunicación. Las habilidades de comunicación, las técnicas, sin un sustrato antropológico que realmente me haga ser auténtico, es pura falsedad. Cosmética y agradable de ver y de escuchar, pero falsa. Ok, excelente. Por aquí hay varias, la voy a unir en esta. Están preguntando para la implementación, la aplicación de la brújula para un líder, para un director, ¿cuál sería, si puede ser en el corto plazo, si se puede aplicar en el corto plazo y cuál sería el tiempo de implementación y por cuál comenzaría, ¿no? En resumen, es lo que pregunta, ¿cuál sería la más importante para dar inicio?
Creo que el primer paso para cambiar, el primer paso para mejorar es ser consciente de que tengo que cambiar. El primer paso para aspirar a esa soberanía personal es darme cuenta, ser consciente de que no lo soy, que no la tengo. Segundo, dejarme orientar por alguien que sea un buen acompañante en este proceso, ¿no? Una de las personas que conozco que mejor orienta en esa línea desde el punto de vista de la dirección empresarial es el profesor Javier Fernández Aguado, que además de un componente de calado antropológico en su pensamiento, tiene una larga trayectoria como directivo y es un coach excelente para personas que se plantean estos retos en su mejora personal y directiva. Y yo empezaría por tener pequeñas victorias. Si hemos hablado de escuchar, leer y pensar, vamos a empezar por leer algo, aunque sea poco, pero leer algo. Los hábitos no se improvisan. Y así como uno no es simpático de repente, bueno, tampoco es uno antipático de repente, pues leer requiere un hábito que para eso hay que empezar leyendo un libro o un capítulo y todos los días un poco o todas las semanas, ¿no? Y ya digo, tener pequeñas metas y buscar un buen acompañante. Yo me dedico a estos temas de acompañamiento sobre todo desde el punto de vista de la comunicación directiva. Hace poco estaba asesorando al presidente de una empresa aquí en España que, bueno, realmente me contrató para que le formara en temas de comunicación pública, de hablar en público. Y efectivamente estuve 4 horas con este directivo. De esas 4 horas dediqué 3 horas y media a las técnicas de hablar. Pero la primera media hora la centré justo en estos temas que hemos hablado hoy, de la brújula. Y sobre todo en la importancia de escuchar, de leer y pensar. Cuando acabé las 4 horas de asesoramiento con este señor, que él había estado ahí toda la mañana tomando notas, al final, curiosamente, lo que me dijo es que de todo lo que me has dicho, lo que más me urge cambiar es lo que has dicho de escuchar. Porque estaba acostumbrado a dirigir sin escuchar. Excelente, excelente. Bueno, ya para finalizar, aquí dejo una reflexión que hizo uno de nuestros oyentes. Dice, el lenguaje cuando no se pervierte te hace aliado de la realidad. Le encantó esta frase que tú comentaste. Bueno, ya muchísimas gracias de verdad, Enrique, por tu excelente eh, ponencia, tu conversación sobre este tema. Voy a dejar entonces a Pedro para ir cerrando. Adelante, Pedro. Gracias, Manuel. Un último comentario, aprovechando tu amplia experiencia y conocimiento sobre estos temas, Enrique. Yo veo a veces que ponemos mucho el foco, y no es que no debamos ponerlo, pero en las empresas sobre determinados aspectos, como puede ser el de la comunicación, o incluso a veces un tema tan de actualidad como puede ser la igualdad de género, pero nos olvidamos de que la empresa, al fin y al cabo, no diría que es el último eslabón, pero no es el primer eslabón en este proceso. Es decir, primero tienes una educación y una comunicación y una forma de escuchar y de pensar que recibes en tu ámbito familiar, que recibes en primaria, que recibes en secundaria, que recibes en la universidad y que luego entras al mundo corporativo. Y entonces mucho de esa cultura, de esa carga que ya se trae en el mundo corporativo a veces es difícil de revertir, porque tiene que empezar un proceso de aprendizaje, en muchos casos partiendo de cero. Entonces creo que a veces podemos estar poniendo el foco únicamente en la parte corporativa, y era lo que tú señalabas antes, es más un tema de educación de la sociedad como un todo.
porque al fin y al cabo nuestros líderes, nuestras autoridades, nuestros partidos políticos, nos guste o no, de alguna forma es un reflejo de la sociedad. Nuestros representantes en el Congreso no vienen de Marte, ¿no? Entonces yo creo que allí nos toca, como tú dices, a cada uno de nosotros hacer un mea culpa de qué cosas tengo que cambiar y a partir de allí ver cómo entre todos, si cada uno domina su metro cuadrado, al final del día, la sumatoria de todos los metros cuadrados, pues tendremos un mejor mundo y mejores seres humanos que, como tú bien antes decías, es el fin último que deberíamos estar buscando. Quería hacer esa reflexión de cuanto a que la empresa es parte de lo que debemos resolver, pero no es lo único. No sé qué piensas al respecto y ya para no abusar más de tu tiempo y de la hora, ¿no? Porque nos olvidamos que para ti son ya las 10 de la noche. Estoy muy a gusto aquí conversando contigo y respondiendo a las preguntas de las personas que amablemente están siguiendo esta sesión, ¿no? Pues sobre lo que dices, Pedro, se me ocurren un par de cosas. La primera, que dirigir bien exige priorizar bien. Cuando todo es importante, nada es importante. Cuando todo es urgente, nada hay que hacerlo de forma inmediata. Cuando todo equivale, nada vale. O sea, hay cosas que hay que hacer antes. Lo primero es antes. En la vida uno puede hacer muchas cosas. Y si no elige bien, pues se le va la vida pues de mala manera, ¿no? Por eso me parece tan importante la brújula y por eso esos 4 puntos cardinales. Y la segunda idea, vinculada con el tema de la comunicación, aunque ya hemos hablado antes un poco de la importancia de la necesaria coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, es que la mejor comunicación no arregla una mala dirección, pero una mala comunicación arruina la mejor gestión. Muchísimas gracias, Enrique. La verdad que encantado de haberte tenido la tarde de hoy, noche para ti. Estamos muy agradecidos de que nos hayas acompañado, de que hayas tenido este gesto con la Sociedad Anticancerosa de Venezuela y con la firma. Y bueno, esperamos que este sea solo uno de muchos encuentros para disfrutar de tu compañía y de tus conocimientos. Muchísimas gracias. Ya para finalizar, simplemente comentarles que nuestra próxima invitada, el evento que tendremos el próximo mes 2 de septiembre, será Silvia Leal, quien nos estará comentando de tendencias. Va un poco en línea con lo que hemos estado hablando hoy, ¿no? O sea, ¿dónde poner la brújula? ¿Cuáles son las tendencias? Porque en medio de este océano de incertidumbre, tenemos que buscar dónde están los archipiélagos de certidumbre. Y para eso, bueno, hay que identificar bien cuáles son las tendencias y hay que poner la brújula apuntando en la dirección correcta. Muchas gracias, Manuel. No sé si tienes algún otro comentario. Muy agradecido por la participación, las preguntas y el equipo que nos apoya. Y por último, hacer derecho a réplica, porque Nelson me dijo que le había cambiado el apellido y es cierto, lo presenté como Nelson Rincón, que fue el socio principal antes de yo tomar esta posición. Y efectivamente es Nelson Ríos. Bien, bueno, Nelson, ya eres parte de la familia y bueno, por eso esas confusiones entre los Nelson, pero mucho cariño y mucho respeto por el apoyo que le das a la Sociedad Anticancerosa y a la celebración de estos eventos. Gracias, Pedro. Ya para agradecer y despedir a Enrique, como es habitual ya, por favor, nos puede dar tus palabras de cierre, tu última recomendación a los líderes
en cuanto a todo esto que has comentado. Pues, bueno, yo terminaría con la palabra gracias, porque gracias es, ya sé que es una palabra muy manida y muy utilizada, pero no encuentro un sinónimo mejor, ¿no? Y la gratitud, agradecer, el agradecimiento no solo es una de las más altas formas de pensamiento, como decía Chesterton, sino que además creo que agradecer es una forma entrañablemente humana de comunicar. Y en el caso de los directivos de empresa, creo que se harían un gran favor a ellos mismos y a todos sus equipos si aspiramos todos a esa soberanía personal y no dedicamos tantas energías a fingir lo que no somos, a no tener inconveniente en asumir debilidades y en practicar de vez en cuando otra acción entrañablemente humana de comunicación, que es pedir perdón. Porque el perdón no cambia el pasado, pero sí el futuro. Gracias. Muchísimas gracias a ti, de verdad que estuvo excelente, excelente. Y bueno, ahí el chat está hablando por sí solo. Bueno, entonces, ya saben, tenemos un compromiso el próximo 2 de septiembre a las 3 de la tarde. Continúa el programa ejecutivo de gerencia 85 años de PwC Venezuela, grandes autores, donde estaremos compartiendo con Silvia Leal, autor de la publicación Tendencias, claves para entender el futuro y construir el presente. Muchísimas gracias a todos, que tengan una feliz tarde. Nos acompañó Manuel Briceño. Hasta luego. Adiós, muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Descanses. Felicitaciones. Gracias. Un abrazo.